Hola mis amados seres despiertos, espero que estés muy bien. Bienvenidos a otra clase de Wicca. Bienvenidos a la clase 7, el Panteón. ¿Cómo elegir Panteón y de qué se trata eso del Panteón? Quiero decirte que si es primera vez que estás aquí, te pido que compartas, le des like, te suscribas, comentes y puedas guardar este video si quieres para tu enseñanza. Sé que hay muchas personas que me dicen, ay Margie, pero es que tú sabes que yo no me guío por ninguna religión. Qué tontería. Si estás en el mundo mágico, muchachos, usted debería ver estas clases. Usted debería ver esta clase para ampliar tu conocimiento. Porque la persona que puede decir, ya yo no quiero más educación, porque yo quiero libros, es porque ha leído demasiado. Si no lo he leído demasiado y usted me va a decir, yo no quiero más libros, usted es un tonto. ¿Ok? O sea, es como decir, yo no quiero más amor en mi vida y nunca te has enamorado, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Ok? Bueno, así que muchachos, anímense a las clases, comenten, háganme preguntas. La peor pregunta es la que no se hace, pero también mmm, las preguntas no pueden ser de cachondeíto porque ustedes saben que ya no me gusta. No estamos aquí vacilando ni yo no me estoy burlando de nadie, simplemente es que no voy a responder ese tipo de preguntas que no suman, sino que hacen es fastidiar. A ver, vamos a... Este no va a ser tan... Espero que no sea tan largo este video. A ver, muchachos. ¿Qué es el panteón? ¿Por qué yo tengo que tener un panteón a juro? Porque sí. ¿Por qué yo debo seguir un panteón en mi camino mágico a la hora de adorar a una diosa? ¿Por qué tiene que ser obligatorio? ¿Por qué? ¿Por qué es obligatorio? Yo les quiero decir que no es obligatorio. Eso es un sentimiento. Elegir una diosa es un sentimiento. O que tú compagines con una diosa es un sentimiento. Yo no te puedo obligar a ti a que tú adores a Hécate si tú no la sientes. Inclusive tengo personas que Hécate las ama y les da señales como loca y no quieren, son rebeldes, no les da la gana de seguir a Hécate, de estudiarla. Y yo también era así, muchachos, no se crean. Yo a Hécate yo no le prestaba mucha atención. Y no fue que ella me castigó y me dijo, ahora vas a ser educadora de mi cultura, de mi culto. Eso fue naciendo solo. Porque yo soy una persona que a mí no me pueden estar obligando a nada. Yo me doy mi tiempo y yo dije, bueno, este es el momento, yo lo siento y es que te sabe que yo tuve mi proceso con ella, que años, ¿ok? Entonces, tengo que verificar aquí la lucecita para que no se me apague, porque después no se me escucha nada. Ajá. Primeramente, muchachos, no estamos obligados a seguir un panteón completo para adorar a una diosa o en nuestro camino mágico. Ya hemos hablado que la diosa nos elige o el dios nos elige. Voy a tomar un tecito porque estoy enferma. Tengo una gripe que me va a empezar y yo no quiero que me empiece. Entonces, ¿qué es un panteón? Un panteón es, vamos a decir, un espacio dentro de el culto a la deidad que reúne a todas esas personajes o estos dioses y se rige de acuerdo a una cultura. ¿Ok? Y son culturas básicamente, por supuesto, muchachos, no vayan a nombrarme el católico ni el judío ni nada, son culturas paganas o son culturas politeístas. ¿Ok? Que podemos inventarnos un panteón católico, eso no existe, eso no existe. Hay, porque los santos no son deidades, los santos son santos, los santos son historias o mitos de personas, personajes que han existido dentro del mundo
católico dentro del sendero cristiano, que acuérdense que el Vaticano decide quién es un santo o no. Lo santifican después de muerto, sea un mártir, sea que, no sé, casi todos son mártires, se murieron por un rayo, se murieron por una, no sé, mordida de un cochino, lo que sea. No estoy burlando, por si acaso. Entonces, los santos son diferentes. A mí me gusta mucho, bueno, a mí me gusta mucho comparar lo que son los atributos de lo que eso lo estudié en historia del arte. Los atributos de cada santo, cada virgen, son como los objetos que tú vas, que van a identificar a esa persona. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz se identifica con el hábito de monja y con una medalla grandota. Esa medalla o ese círculo, esa esfera, caracteriza a ese personaje de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿okay? Que también fue escritora, literatura, bla, 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 monja, ta, ta, ta. Por ejemplo, Santa Bárbara se identifica con, no sé, ciertos animales, o San Francisco de Asís con unos animalitos, porque le gustaban los animales, y entonces el uniforme, el hábito, la cosa de color tal, porque entonces bueno, todas esas cosas. Yo no iba a hablar de esto. Pero en el sendero politeísta, o en el sendero mágico, en el sendero de todas las culturas, hay un panteón que identifica no solamente la cultura, sino los dioses que entran dentro de ese panteón. Obviamente no es un panteón físico. Yo decía panteón, ese panteón me suena como a tumba, pero sí se le llama panteón. Entonces está el panteón celta, puede estar el panteón sumerio, puede estar el panteón egipcio, puede estar el panteón griego romano y así sucesivamente. ¿Ok? Inclusive podemos ser, pero ¿cómo llegamos nosotros a ese panteón? ¿Cómo llega la gente a ese panteón? Yo puedo inventar un panteón. Ya van a salir las preguntas. No, esa pregunta no la voy a responder. Los panteones se crean por las lecturas o la información que existe mitológica de esa cultura. ¿Ok? Todo lo que es la mitología nace en el hombre para explicar los fenómenos de la naturaleza. Si ustedes quieren saber un poco más de esto, nerviosa porque no quiero que se me acabe la pila. Léanse El mundo de Sofía, que es muy interesante cómo él aborda la filosofía y el mito para explicar los fenómenos de la naturaleza. Hay muchos mitos, por ejemplo, de Perséfone, de Deméter, de Perséfone, que es esa parte de la oscuridad, de la claridad, de la primavera, del invierno. Horus y Osiris. Entonces uno es el dios oscuro, uno es el dios claro. El dios del acebo, el dios del roble. Para explicar la oscuridad, la mitad del año oscuro y la mitad del año claro. O sea, muchos personajes de la mitología existen para explicar fenómenos de la naturaleza, e inclusive más adelante con la psicología, Jung agarró esa parte para estudiar los arquetipos humanos, porque los dioses se mostraban, por lo menos en Grecia, se mostraban con una personalidad muy característica y lo han estudiado muchísimo y es muy interesante. El panteón griego, el panteón romano. Entonces, que si la diosa del amor, que si el dios del rayo, que si la diosa del hogar, múltiples cosas, muchachos, eso es muy interesante. ¿Ok? Entonces, y el panteón egipcio también es muy característico, muy interesante, porque cada diosa le da un atributo, así como a Sor Juana Inés, o el San Juan, o el San Agustín, todas esas cosas, se les da, ya, me lleno de gases, perdón, me lleno, verdad que estoy pasándola muy mal. Eh, se les da, tiene como un atributo, o sea, tienen como que características se lo relacionan con esa cosa. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el dios nórdico, en el panteón nórdico, a Odín.
Yo le explicaba esto a un amigo. ¿Cómo sabes que es Odín? Bueno, ¿cómo sé que es Odín? Porque Odín tiene toda una historia, tiene toda una mitología, tiene toda una historia del mundo nórdico en donde él bebió del agua de la sabiduría, de la fuente de sabiduría, pero a cambio, en un espacio muy espectacular, creo que fue el Valhalla, no recuerdo, él al beberse el líquido de la sabiduría tuvo que dar un ojo. O sea, su sacrificio fue el ojo a cambio de la sabiduría. Hay otros hechos en su vida, otros hechos que narra la vida de Odín, en donde están presentes los cuervos, en donde están presentes ciertas armas, pueden ser unas dagas, pueden ser unas espadas, lo que sea, unos escudos, un casco, y eso lo hace ser Odín. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una tablita. Yo agarro una tablita o agarro este librito, yo le quiero hacer una portada y yo le puedo hacer una paletica así, le pongo una crucecita en el ojo o le pongo un parche en el ojo, le pongo como una cara furiosa, le pongo un casco con unas alitas, como un vikingo, ¿verdad? O le pongo unas runas, porque él fue el que descubrió las runas en el árbol del Yggdrasil. Oh, estudié. Entonces él descubrió las runas, entonces ya tú sabes que ese es Odín. Así sea un palito, así sea una cosa abstracta, tú vas a saber que es Odín, porque tiene unas características específicas que son universales dentro del mundo odinista, y tú sabes que es Odín. ¿Ok? Y así con Hécate. Tú sabes que Hécate, no, que la triple, bueno, mucho cuidado con la triple diosa, tengo muchos cabellos aquí. No, que cuando a Hécate la ponen de tres, sí, bueno, sí, las encrucijadas, hay ciertas cosas que caracterizan a cada dios. Y eso tiene que ver con la historia del mito que reúne a esos personajes o a esos dioses. ¿Ok? Entonces, la mitología es la que determina cómo va organizado el panteón. ¿Ok? Siempre va a haber en el panteón un padre de todos los dioses. En este caso puede ser Zeus o puede ser Odín. Y hay unos dioses que son más poderosos que otros, unos dioses que son como el Zeus, que es el padre del Olimpo, bla, bla, bla. Siempre va a haber un espacio dentro de la mitología en donde es como el cielo, es como el inframundo, es como el espacio sagrado de esos dioses donde están todos reunidos, como la casa, como el mundo, el universo de esos dioses. ¿Ok? Van a tener características de la personalidad, como les dije yo. Y por supuesto, si tú conoces y tú quieres leer mucho más sobre eso, se te va a hacer más fácil identificarte con la deidad que va a ser tu patrón, diosa patrona o el dios patrón, o simplemente tu identificación con respecto a qué mundo de las dioses quieres recorrer. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo recomendar yo si yo no sé nada de dioses? Identifícate con un panteón. Todavía no me ha llegado mi diosa, mi dios patrón. Identifícate con un panteón. ¿Cómo me identifico con un panteón? Con un panteón. Lee. Empieza por la romana, por la celta, elige cualquiera, al azar, ¿ok? Eso también tiene mucho que ver con nuestras reencarnaciones, nuestras vidas pasadas, o sea, todo lo que vivir. Es que a mí me gusta mucho Irlanda, yo siento como una identificación mucho con Irlanda, no sé, yo de niño coleccionaba el álbum de fútbol del mundial y me encantaba ese equipo, le voy a Irlanda, o le voy a Alemania, o le voy a Francia, o no sé, me gusta la parte oriental, también hay panteones, también hay panteones, nos podemos identificar con dioses orientales, como de los hindúes o los chinos, los japoneses, hay dioses también que son de ahí. Entonces, podemos empezar a leer, porque lo primero que tenemos que hacer nosotros, muchachos, al empezar en este camino es leer. Es leer. Hay una diosa que me persigue, veo su nombre, investiga el nombre. O pon una diosa de la poesía, como pasó a mí con Brigitte, la diosa de la poesía, Brigitte o Brigantia, y entonces empecé a investigar, bla, 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 bla.
Ya la diosa me estaba escogiendo. Al yo empezar a investigar, ya me estaba escogiendo. Hasta que años después, porque yo siempre me tardo mucho para todo, entendí que yo iba a estar de guardiana de la llama del templo de Kildare en España, por ejemplo. Es una versión del templo de Kildare para hacerlo de la llama de Brigitte, etcétera, etcétera. ¿Okay? Dejen que la energía los llame, los inunde, los atraiga, ¿ok? No se pongan fastidiosos. Yo sé que esta generación es como muy cuadrada y hay gente que también es muy cuadrada, que es una cosa, no hay un método para esto. Yo puedo hacer todo un libro redactando esta clase y es más fácil, es chévere, como un manual. A la gente le encanta un manual, le encanta como que controlarlo todo, por eso es que somos así, nos encanta controlarlo todo y al final nos desesperamos, nos da ansiedad y dejamos todo por la pita. Ajá, otra parte, yo conozco mi panteón. Yo tengo a Juri porque sí, mis dioses de cabecera tienen que ser de un solo panteón, no. Yo tengo dioses que me han llamado que son del panteón hindú, unos cuantos, bueno, yo Kali y Shiva. Tengo a Poseidón, que yo lo quiero mucho. Tengo a Afrodita, que yo la quiero mucho y me quiere mucho, son de los griegos. Atenea últimamente me gustó mucho, conecté con ella de cierta manera, pero no la agarré como mi diosa. Hécate, Hécate, aunque aparece mucho en la mitología griega, en textos griegos de novelas, bueno, novelas no, de tragedias o comedias o cosas de los griegos, Hécate es más antigua. Solamente que, bueno, como decimos hoy en día, se hizo viral en esa mitología, pero Hécate es mucho más antigua. Brigitte es una diosa y Morrigan son diosas que yo amo, adoro con el alma y son del panteón celta. Está Odín, que es uno de mis padres. El primero de todo, de toda la primordial vida mía fue Odín, aunque no soy sumamente fanática de eso, o sea, todavía no lo he empezado como a agarrar, pero es el panteón de la mitología nórdica, de los nórdicos. Sí hay una tradición wicana, que es de la Six Wicca, que toma solamente ese panteón, ¿ok? La tradición correliana no es esencialmente de un panteón. Conozco correlianos que son de Hécate, conozco correlianos que son de Apolo, conozco correlianos que son de Brigitte, o sea, es indiferente. Y Brigitte también está el templo de Brigitte, creo que esa tradición de ella es reclaiming, cosas así, ¿ok? O sea, es como muy libre y muy variado. A Juri porque sí, no tienes que adorar a todos los dioses de ese panteón. Si tu deidad no pertenece a ningún panteón, sino que es nada más María Leonza, por ejemplo, que en espiritismo se le dice corte, la corte africana, la corte india, la corte vikinga, la corte malandra, la corte, qué sé yo. A Juri porque sí, no tiene que ser de una misma corte. En ese caso el espiritismo, que la gente se inclina o esos practicantes se inclinan por ciertas cortes, vamos a decirlo así, que es una especie de versión de lo que sería un panteón, solo que no, ellos no se rigen por la mitología como tal. O sea, la corte india, están todos los indios de Venezuela, por ejemplo, la corte africana, que pueden ser no tiene específicamente que ser un dios africano sino son personas que fueron indios, por ejemplo, que fueron grandes guerreros o fueron grandes guerreras, princesas, que toman la postura ya de deidad y ellos adoran a esos espíritus. No, no los llaman dioses, los llaman espíritus. Igualmente, en lo que es la santería, la religión yoruba, ellos no le dicen dioses, sino le dicen los santos, los santos, la santería. Por eso es santería. Está Obatalá, está Oshun, está Yemaya. No lo llaman dioses como tal,
sino que son como santos. Entonces, en este pan, pero igual, o sea, si te da la gana de ser wicano y tú quieres, por ejemplo, hacer un panteón venezolano, que eso ya lo están medio armando, eso lo estábamos armando, bueno, yo no, los compañeros lo estaban armando así, muy interesante. Pero si tú quieres seguir alguna, por ejemplo, el panteón, si eres de México, puedes fácilmente armar un panteón o seguir las deidades, por ejemplo, de los incas o en el caso de Perú, los aztecas o los mayas que tienen un panteón gigante de dioses que son muy interesantes y bonitos y me encanta esa cultura, me encanta. Y hay muchas culturas latinoaméricas que tienen sus santos, que tienen sus deidades, porque bueno, también dentro de la cultura indígena había y hay todavía mitología. ¿Okay? Entonces, todo lo que es mitología debería tener un panteón. Igualmente que la Yoruba, también tiene su mitología que es preciosa. Una cosa bellísima, con una simbología preciosa, unas historias bellísimas, de verdad. Lo poco que pude leer de eso. A ver, entonces, a juro porque si no tienes que seguir todo el panteón. Pero si tú, Maigualida Alejandra y Ramiro José tienes una deidad en específico, por ejemplo, te gusta Osiris, o te gusta Loki, o te gusta Hermes, o lo mínimo que tú puedes hacer es investigar la mitología dentro de esa deidad en ese panteón que tú elegiste. ¿Ok? Porque si tú no sabes cómo nace Afrodita, que es tu diosa, estás pelada. Y eso te va a ir llevando, muchachos. La curiosidad es importante en este camino. Si tú sigues a un dios, lo mínimo que tú puedes hacer es quién parió a Afrodita. Eso te va a ir llevando a apasionarte por la mitología de tu panteón. ¿Ok? Y yo, por ejemplo, trato de conocer la historia y la mitología de los panteones de muchas culturas. Pero eso ya es una cosa mía como investigadora, como seguidora del arte y todo lo demás. Entonces, si yo tengo a Afrodita, yo tengo que saber cuál es la historia de Afrodita. Si tiene hermano, quién fue su papá, quién fue su mamá, quién la parió, quién fue el que dio el semen, parece que se unió con la espuma del mar, bla, bla, bla. Y eso me va a llevar a conocer, pero hay un Zeus, entonces ¿quién es Zeus? ¿De quién es papá Zeus? No, papá Zeus tiene 800.000 hijos e hijas y no sé qué, y así vamos, y así vamos. Entonces, me gusta que seamos organizados, no sean como yo, lo más bonito es que seamos organizados y que nos basemos en un solo panteoncito, muchachos, para que no nos enredemos la vida. Desde ahorita, tú no tienes deidades, tú no tienes dioses, o quieres como empezar de cero, tienes a tu diosa Eka, tú tienes a tu diosa, no sé, cualquier diosa que tú tengas, pero tú vamos a empezar a estudiar los panteones. Lees la mitología en internet, por ejemplo, hay libros también que te pueden guiar. También, muchachos, una de las cosas que yo recomiendo, que también es muy saludable hacerlo y bien dinámico, es que algunos oráculos, algunos tarot, están basados en la mitología. Hay muchos tarot, por ejemplo, que te hablan de un tema y resulta ser que toca, imagínate, hay un tarot que está relacionado nada más con el mito de Eros y Psique, que tuve la oportunidad de verlo por ahí. Entonces, esos oráculos, por lo menos hay un oráculo que se llama la Wicca Celta, que tengo mucho tiempo que no lo veo, no lo he visto en Amazon, que es un oráculo que por cierto una amiga mía, en vez de, no lo quería, para ella se quería retirar a la Wicca, y en vez de dármelo a mí, se lo regaló a otro, al ser más, pues, no sé por qué se lo regaló, no se lo hubiera vendido por lo menos, no se quedado tranquila, pero bueno. Ese tarot en específico, que se llama Wicca Celta, perdón, sí, el tarot de la Wicca Celta habla de todo el panteón celta. Entonces te hace como una
algo muy resumido, pero por lo menos para que te aprendan los nombres, porque esos nombres son muy difíciles. Tatua de Danan, tatual de no sé qué, vaina, pum, pam, o sea, son muy difíciles y así te lo vas. Y una de las cosas, muchachos, que es muy importante, si usted va a estudiar un panteón, apréndase los nombres, cómo se pronuncia, cómo se dice, en qué... Bueno, tuve que interrumpir el otro video en el otro móvil porque la memoria, muchachos. ¿Ok? Les decía entonces que investiguen, lean, sean curiosos, tómense su tiempo, disfruten. También, como les decía, es muy agradable, los que les gustan los oráculos y el tarot, comprarse un oraculito y estudiarlo. Yo tengo uno de las hadas ahí que todavía tengo que estudiarlo porque no me ha dado como tiempo de revisarlo más, pero es bonito que hagan eso. Entonces, bueno, estas son mis recomendaciones. Igual, si ustedes consiguen un método, consiguen algo, dicen que sabe panteones, o quiero tener 3 panteones, bueno, ya ustedes que tienen que estudiar triple, pero eso son de libre albedrío de establecer eso en ustedes, muchachos. Es como una identificación. Y por supuesto, si ustedes siguen esto, las recomendaciones también los va a ayudar mucho en el tema del autoconocimiento, que siempre está inmerso en todas mis clases. El autoconocimiento, tú conoces de la cultura, de la historia, de los panteones, de los dioses, y puedes conocer mucho de ti mismo. Te puedes identificar con alguna deidad, con alguna otra cosa que te llame la atención, y eso es autoconocimiento. Súper. Yo me acuerdo una vez que yo de tanto que medité con mi meditación de Hécate, yo estaba como muy deseosa, no una ansiedad ni nada, como deseosa de saber, de que me viera, de que yo la viera, de verla, cómo era su cara. O sea, no era una obsesión, pero yo decía, quiero ver la cara de Hécate, a ver qué pasa. Y la sorpresa que me llevé fue que Hécate me mostró mi propia cara. O sea, cuando yo vi a Hécate así, yo dije, esa soy yo, es mi cara. Igualmente me pasó con Afrodita. Cuando yo vi a Afrodita, me vi a mí misma. Entonces, pienso que cuando pasa esto, es que hemos alcanzado una conexión muy importante, si no la definitiva. Entonces, es muy bonito cuando los dioses nos muestran nuestra propia cara. Que yo vea a Hécate y tenga mis ojos, mi nariz, mi boca, mi todo. Y yo digo, ¿cómo que se me viera en un espejo? Entonces, esto es muy significativo. Entonces, ya tú estás así con la deidad y ya, por eso es cuando a mí me preguntan, ¿cómo es Hécate? Le he visto la cara a Afrodita. ¿Cómo es? No te puedo decir cómo es, porque eso no es una cosa que se ve. Y las veces que me han mostrado su rostro, me han mostrado el mío propio. ¿Ok? Así que bueno, pues nada, nos vemos en el próximo video. Besito, besito. Y nada, estudien. Estudien. Suscríbanse, estudien.